Me llamo Clara Mendoza y el mes pasado cumplí 66 años. La gente suele decir que soy firme, el tipo de mujer que nunca olvida un cumpleaños, guarda recibos en sobres etiquetados y no alza la voz, a menos que alguien esté sangrando. Durante 42 años trabajé como bibliotecaria pública en San Miguel de Allende, viendo generaciones de niños crecer y seguir adelante, mientras mi vida permanecía apilada en silencio como libros esperando ser prestados otra vez. Esta noche se suponía que sería mi primera noche de descanso, mi cena de jubilación. Valeria le había ofrecido hacer algo pequeño solo familia y sus 2 pequeños. Puso la mesa con platos desparejados, su idea de encanto rústico, y sirvió vino antes de que pudiera quitarme el cardigan. Por un rato todo fue fácil, lasaña del congelador, risas, Ernesto, hablando de un cliente, los niños correteando alrededor de la mesa. Me permití creer que estábamos bien. Entonces lo dijo. Salió tan casual que casi lo pasó por alto. Arrojó un trapo húmedo hacia el fregadero donde yo estaba enjuagando platos. De ahora en adelante, dijo, la cocina y la ropa son cosa tuya, nada de andar de gorrona. La palabra gorrona pegó más fuerte que el trapo. Ernesto se quedó inmóvil, con la copa a medio camino. Los niños dejaron de reír. Mis manos se quedaron en el agua, las yemas arrugándose bajo la espuma. Esperé a que riera, que dijera que era broma, pero no lo hizo. Solo se alejó tarareando como si nada hubiera pasado. Tomé el trapo. Olía levemente a cloro y romero. Mi boca se secó. Claro, dije, dejándolo cuidadosamente junto al grifo. Mi voz sonó como la de alguien más delgada, cortés, lejana. El resto de la noche transcurrió en silencio. Los niños se fueron a la cama temprano. Ernesto murmuró algo sobre una reunión temprana y desapareció en su oficina. Limpié las encimeras hasta que brillaron, luego doblé el trapo de cocina con las manos temblando. Arriba la risa de Valeria se filtraba por las rejillas, apagada y ligera, como si nada en el mundo estuviera roto. Me quedé allí en la cocina rodeada por el olor a detergente y sobras, dándome cuenta de que esta casa había dejado de sentirse como hogar mucho antes de esta noche. El reloj marcó las 10, el sonido nítido en el silencio. Apagué las luces y miré una vez más el trapo doblado en la encimera. Había pasado toda mi vida limpiando tras otros, creyendo que eso era amor. Esa noche finalmente entendí que no lo era. A la mañana siguiente desperté antes que todos. Vieja costumbre. El sol aún no alcanzaba las ventanas y la cocina estaba en penumbra silenciosa, salvo por el zumbido del refrigerador. Me senté a la mesa con una taza de café tibio y un dolor que parecía más viejo que mis huesos. Intenté pensar cuándo habían comenzado a cambiar las cosas entre Valeria y yo, pero los recuerdos no se alinean. Prolijamente se mezclan años apilados como recibos que nadie sumó. Recordé la biblioteca, cómo solía abrir las puertas a las 7, ordenar estantes hasta el mediodía, dar clases de lectura por la tarde y luego trabajar en el mostrador hasta el cierre. Cuando la ciudad recortó horas, tomé turnos de fin de semana catalogando libros para un archivo privado, con los ojos nublándose sobre los números de clasificación. Cada quincena se dividía en 2 sobres, cuentas y Valeria. Estuvo el tiempo en que necesitó frenos dentales y empeñé el brazalete de oro de mi madre para cubrirlo. La noche que llamó desde su primer departamento, llorando porque el cheque de la renta había rebotado, y manejé al otro lado de la ciudad a medianoche con 2.000 pesos, que no podía permitirme. Y luego 2008, cuando perdió su trabajo de diseñadora. Recuerdo haberla abrazado mientras decía: «Siento que me ahogo». Susurré: «Te tengo», y lo dije en serio. Pagué su renta durante 8 meses seguidos, salté mis citas dentales, viví de sopa enlatada. Prometió devolverlo. Nunca lo hizo. Y nunca lo pedí. En ese entonces me decía que eso era lo que hacían las madres. Pero sentada ahora en esa cocina, aún podía escuchar la voz de mi difunto esposo gentil, firme, un susurro desde el fondo de la memoria.
No dejes que el amor se convierta en trabajo, Clara. Una vez que lo haces, dejan de verte. Creí entenderlo cuando lo dijo. No lo hice. No hasta anoche, cuando mi propia hija me arrojó un trapo como recordatorio de mi lugar. Terminé mi café y miré a mi alrededor las encimeras impecables, el fregadero reluciente, todas las pruebas silenciosas de lo que había construido y mantenido. En algún momento dejé de ser madre y me convertí en la ayuda. Y una vez que lo ves tan claramente, no puedes dejar de verlo. Para la noche la casa lucía exactamente como siempre. Encimeras brillantes, trapos de cocina doblados, ni rastro de la tormenta que había pasado por ella. Me quedé en la cocina después de la cena fregando el mismo fregadero impecable solo para mantener las manos ocupadas. Valeria había subido a tomar una llamada, su voz aguda y alegre, detrás de la puerta cerrada. Cuando busqué la harina para empezar a hacer panecillos, noté la puerta de la despensa. Un pequeño candado plateado brillaba contra la madera. Por un segundo pensé que lo veía mal, pero no era real. Valeria lo había llamado nuestro nuevo sistema de organización la semana pasada. Ahora entendía lo que significaba. Retrocedí mirando hasta que mi reflejo se difuminó en el acero. Había cerrado la comida en su propia casa. Alguna vez tuve llaves de los archivos de la biblioteca de cajas fuertes, llenas de manuscritos raros, pero nunca necesité permiso para abrir la despensa de mi propia hija. Revisé la aplicación de compras en su tableta, la que solíamos compartir. Mi nombre había sido eliminado de la lista de contribuyentes. No más cuenta compartida, no más aprobación silenciosa para las cosas que compraba. Así la línea entre familia y personal quedó sellada. Esa noche me senté en el borde de la cama de invitados, la que solía ser mía. La lámpara proyectaba un pequeño charco de luz sobre el cuaderno abierto que traje de la biblioteca. En la última página, bajo una lista de números telefónicos y notas de pensión, escribí en letras mayúsculas: «Puedo irme si dejo de tener miedo». Las palabras parecían más pequeñas de lo que quería, pero se sentían ciertas. Cerré el cuaderno, apagué la luz y, por primera vez en años, dormí sin poner una alarma. Una alarma. Desperté antes del primer indicio de luz. La casa estaba quieta, envuelta en esa hora suave e incierta entre la noche y la mañana, cuando todo parece posible de cambiar. Me moví en silencio como cuando Valeria era bebé y no quería despertarla. Entonces caminaba de puntillas para que siguiera durmiendo. Esta vez lo hice para poder irme. Me vestí con jeans y un suéter sencillo, ropa que no hacía ruido. Mi vieja bolsa de cuero estaba en la esquina de la habitación. La llené con lo que importaba: mi certificado de matrimonio, el expediente de pensión del distrito escolar, algo de ropa y una foto enmarcada de mi esposo. En ella está parado junto al río Santiago, con el viento alborotando su cabello, riendo por algo que dije. Fue la última foto que tomamos antes del accidente. Del buró tomé mi cuaderno, el que guardaba la frase que escribí antes de dormir. «Puedo irme si dejo de tener miedo». Pasé el dedo por las palabras una vez, luego lo cerré con cuidado como sellando una promesa. Los tablones crujieron cuando pasé al pasillo. La casa olía levemente a limpiador de limón y detergente de ropa, mi trabajo, cada rastro de él. Me detuve junto a la puerta de Valeria. Podía escuchar su respiración suave, constante, sin preocupaciones. No sentí enojo, solo una comprensión profunda y cansada de que quedarme significaría desvanecerme un poco más cada día. En la cocina escribí una nota breve en la parte trasera de un recibo de supermercado. «Gracias por dejarme quedar. Necesito silencio». La doblé una vez y la dejé junto a la cafetera, donde seguro la vería. Afuera el aire mordió frío contra mi rostro. El parabrisas estaba cubierto de escarcha fina y brillante. Mis manos temblaron al encender el coche. Por un momento solo me quedé allí con el motor zumbando, preguntándome si el mundo notaría a una mujer más alejándose silenciosamente
de una casa que ya no era suya. Cuando crucé el puente sobre el río Santiago, el agua abajo captó la primera luz de la mañana plateada, viva, infinita. Bajé la ventana y dejé que el viento golpeara mi rostro. El aire era cortante, pero llenó mis pulmones de forma limpia. Por primera vez en años respiré sin contener nada. El estudio estaba sobre una panadería en la calle de la Independencia, tan pequeño que podía tocar ambas paredes si estiraba los brazos. La renta se llevaba la mitad de mi pensión, pero venía con un candado que era solo mío, y eso lo hacía valer cada peso. Cada mañana el olor a pan subía a través de las tablas del piso, levadura, azúcar y mantequilla, derritiéndose en algún lugar abajo. Llenaba la habitación antes que la luz del sol envolviendo todo en calor. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba ese aroma, algo cotidiano, firme, vivo. La dueña de la panadería, una mujer amable llamada Dolores, dejó un pan en mi puerta esa primera mañana. «Bienvenida a casa», decía la nota. 2 palabras simples e inmerecidas, pero las leí 2 veces antes de poner el pan en la encimera como si fuera algo sagrado. Me uní a un grupo de alfabetización para adultos mayores en la biblioteca pública, el mismo tipo de programa que solía dirigir. La primera vez que entré, mis manos temblaron. Esperaba sentirme como una extraña, pero la mujer que lideraba el grupo, Ruth, una enfermera jubilada con bufandas brillantes y la voz más suave, me sonrió como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. «Tú eres la nueva lectora», dijo. «Hemos guardado una silla para ti». Pasamos la tarde ayudando a ese adultos a descifrar palabras, sus ojos iluminándose con cada frase terminada. Para cuando regresé a la panadería, el sol se había hundido y el aire olía a cortezas calientes, enfriándose en las rejillas. Dentro de mi pequeña habitación, cerré la puerta con llave y me quedé quieta por un largo rato, escuchando el zumbido del horno abajo, la ciudad suavizándose hacia la noche. No era mucho, pero era mío. Y era tranquilo. Pasaron 2 semanas antes de que llegara la primera llamada. Estaba cortando un pan de la panadería de abajo cuando mi teléfono vibró con un número que aún conocía de memoria. Mamá, la voz de Ernesto era más baja de lo usual, del tipo que usaba cuando algo salía mal. No nos dimos cuenta de cuánto hacías. Podía escuchar el ruido de su casa de fondo. Ollas chocando, un niño llorando, el zumbido sordo de un televisor encendido demasiado tiempo. Era el sonido de un hogar intentando funcionar sin un pulso que lo mantuviera firme. Pasé la semana pasada, continuó. La ropa está amontonada. Valeria quemó la cena 2 veces. Los niños te extrañan. Cerré los ojos y respiré. El cuchillo de pan flotaba sobre la tabla. Seguro estarán bien, dije con suavidad. Mamá, ella no quiso decir lo que dijo esa noche. Tal vez sí, respondí. Tal vez solo no esperaba que la escuchara. Por un momento solo escuché silencio al otro lado, roto, solo por el leve pitido de un temporizador y alguien murmurando frustrado. No me di cuenta de cuánto hacías, dijo de nuevo más suave como una confesión. Yo sí respondí. Nos despedimos sin promesas. Cuando la línea quedó muerta, me quedé en mi pequeña cocina, la que podía limpiar en 5 minutos, la que olía a pan, en lugar de tensión, y dejé que el silencio se extendiera a mi alrededor. Puse 2 rebanadas en un plato, serví té y me senté junto a la ventana. Al otro lado de la calle las luces de la panadería se apagaron una por una. Por una vez, nadie me necesitaba. Y por primera vez, eso se sintió como paz. La llamada llegó un domingo por la tarde mientras doblaba sábanas frescas del tipo que olían levemente a sol y jabón. El nombre de Valeria destelló en la pantalla. Por un momento casi no contestó. Las viejas costumbres mueren despacio. Mamá comenzó con tono cortante, ensayado. No puedes irte así nomás. Somos familia. Presioné el teléfono más cerca de mi oído, escuchando no solo sus palabras, sino lo que faltaba, el calor, el remordimiento, la pausa que significa que alguien piensa antes de hablar. Entonces, actúa como tal, dije en voz baja.
Hubo una inhalación brusca de su lado. Ay, no seas dramática. Podrías haber dicho que necesitabas espacio en lugar de salir corriendo como... ¿Cómo qué? Pregunté. Mi voz era calma, más firme que mis manos. No respondió. El silencio se estiró pesado y torpe. No corrí, dije finalmente. Me fui caminando. Mamá, estás exagerando. Siempre tomas las cosas tan personal. El guión conocido. El que me mantuvo pequeña durante años. Mi pulso se aceleró, pero esta vez no discutí. Tengo que colgar, dije, y antes de que pudiera responder, terminé la llamada. La habitación de repente estaba demasiado silenciosa, del tipo que zumba. Mis manos temblaron, pero no de miedo, de liberación. Me senté en el borde de la cama sintiendo el peso del teléfono en mi regazo y me di cuenta de algo simple, pero enorme. No le debía así a nadie una explicación por mi paz. La clínica legal para adultos mayores se reunía cada 2 jueves en un aula convertida en el centro comunitario. Las paredes estaban llenas de folletos en azules y grises, suaves guías sobre pensiones, derechos médicos, últimas voluntades. Cosas que la mayoría evita pensar hasta que no queda más remedio. Ruth lo había mencionado una mañana mientras tomábamos café. No tienes que esperar a que alguien más cuide de ti, Clara. El papeleo también puede ser una armadura. Así que fui. La abogada voluntaria, una mujer de la edad de mi hija, con ojos cansados y manos amables, me guió por cada formulario. Revisamos mi testamento, mi pequeña cuenta de ahorros, la pensión que había guardado como un secreto. Taché nombres que ya no encajaban en la vida que tenía. Cuando preguntó por los beneficiarios, dudé solo un momento antes de escribir Ruth Ann Sánchez. Parpadeó sorprendida, luego sonrió. Ella sabrá qué hacer, dije. Escucha. Antes de irme firmé un papel más nombrando a Ruth como mi apoderada médica. La pluma tembló ligeramente, pero mi firma salió limpia. La abogada deslizó la carpeta hacia mí. «Eres muy organizada», dijo. No respondí suavemente. Solo terminé de estar desprevenida. Esa noche, de vuelta en mi pequeño departamento sobre la panadería, puse la carpeta en la mesa de la cocina junto a mi taza de té. Afuera el aroma del pan subiendo se colaba por las tablas cálido y firme. Abrí mi cuaderno, el mismo que llevaba mi primera promesa, y escribí en la parte superior de una página nueva: reglas para la paz. Nunca cocinar donde no me respeten. Nunca quedarme donde solo me toleren. Nunca olvidar que irme me salvó. Leí las palabras 2 veces, luego subrayé la última línea. El papel se sentía sólido bajo mi mano como un pequeño tipo de escudo. Cuando cerré el cuaderno, el aire en la habitación se sintió más ligero, casi orgulloso. Como si incluso las paredes entendieran que la paz, una vez reclamada, debe protegerse. 3 semanas después, les pedí que nos encontráramos para cenar. No en la casa, no en ningún lugar que llevara ecos de puertas azotadas o viejas costumbres. Elegí un pequeño café en la avenida Hidalgo, el mismo donde solía llevar a Valeria por panques para su cumpleaños cuando era pequeña. Entonces los ahogaba en miel y reía con toda la cara. A veces aún podía ver a esa niña bajo los años. Llegué primero. La mesera, una mujer con cabello plateado y una sonrisa fácil, me llevó a una mesa junto a la ventana. Pedí un té de manzanilla y esperé. Cuando Valeria y Ernesto entraron, parecían inseguros, como invitados que habían tropezado con la celebración equivocada. Los niños se quedaron en casa esta vez. Tal vez era lo mejor. Pedimos en voz baja. Nadie mencionó la panadería ni el departamento. Los panques aún estaban en el menú. Valeria sonrió levemente al verlos. «Solías traerme estos», dijo. Lo recuerdo. La cena pasó con charlas pequeñas, frases seguras, frágiles, equilibradas cuidadosamente entre nosotros. Solo después del postre saqué la página doblada de mi bolso y la puse entre las tazas de café. Si vamos a tener una relación, dije. Mi voz, calma pero firme, tiene que incluir respeto, elección y esfuerzo compartido. Valeria leyó las palabras una vez, luego otra. Sus ojos brillaron. Mamá susurró. «No quise, lo sé».
dije suavemente. Pero querer bien no borra lo que se hizo. Cubrió su rostro con las manos. El sonido que hizo no fue fuerte. Era el tipo de llanto pequeño y roto que viene cuando la verdad cae demasiado limpia. Ernesto extendió la mano sobre la mesa temblando ligeramente. «Lo siento», dijo. Asentí. Lo aceptó. Pero de ahora en adelante el amor no puede costarme mi respeto propio. Ese precio es demasiado alto. Los tres nos quedamos allí en silencio, el aire denso con algo a medio camino entre el duelo y el alivio. La mesera pasó a recoger los platos, dudó al ver nuestros rostros y se retiró en silencio. Afuera las luces del café brillaban contra la lluvia del atardecer. Cuando finalmente nos levantamos, Valeria me abrazó no del tipo apresurado y obligatorio, sino uno largo tembloroso. La abracé suavemente, no como madre que perdona, sino como mujer que elige la paz. Cuando salí a la llovizna me di cuenta de que mi corazón no estaba pesado. Estaba firme, finalmente firme. La primavera llegó lenta y suave a las montañas de San Miguel de Allende, del tipo de temporada que hacía que todo oliera a lluvia y nuevos comienzos. Para entonces, llevaba casi 3 meses en mi pequeña casa artesanal. Estaba en una calle tranquila bordeada de jacarandas, sus pétalos cayendo como confeti cada vez que el viento soplaba. Compré el lugar con lo último de mi pensión y un sentido de desafío silencioso. Las habitaciones eran pequeñas pero llenas de luz. Planté hierbas en la ventana de la cocina albahaca tomillo romero y llené el patio delantero con cempasúchiles que brillaban incluso en días nublados. Las mañanas comenzaban con sesiones de tutoría para los niños del vecindario que batallaban con la lectura. Sus risas llenaban la casa como las de Valeria alguna vez lo hicieron. Algunos días Ruth pasaba con panecillos frescos. Otros días solo nos sentábamos en el porche viendo las montañas desvanecerse en la niebla. La vida se había asentado en algo simple y bueno. Una tarde llegó un paquete a mi puerta. Dentro había 3 trapos de cocina bordados lino suave, blancos con costuras azules. El de arriba decía: «Gracias por mostrarme cómo se ve el respeto». La letra era inconfundible. De Valeria. Me quedé allí un largo rato trazando las letras con las yemas de los dedos. El aire afuera estaba cálido y lleno de canto de pájaros. En la distancia las montañas brillaban bajo el sol de la tarde. Colgué uno de los trapos junto al fregadero, donde la luz atrapaba los hilos justo en el ángulo correcto. La tela se mecía suavemente con la brisa de la ventana abierta. El trapo que una vez me humilló ya no estaba. Este era mío cosido con gratitud en lugar de vergüenza. Mientras estaba en esa cocina dorada rodeada de silencio y el aroma del romero, me di cuenta de que la paz no siempre llega con fanfarria. A veces simplemente entra por la puerta y se queda.